Jehová entre nosotros es la serie que ya hemos comenzado y que está en desarrollo. Más allá de los dones, más allá de una manifestación que podemos experimentar en nuestra vida, lo que nos diferencia de las demás personas es saber que ciertamente Jehová está entre nosotros. Así que te invito a que te mantengas conectado y continúes disfrutando de esta serie de mensajes titulada Jehová entre nosotros. Y aún cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a la creación. Cuando Dios hace la creación desde nuestra perspectiva bíblica, creemos que las cosas comienzan en Génesis 1:1. En el principio creó Dios que los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y había desorden, pero el Espíritu se movía ¿sobre qué? Sobre la faz. Y Dios comienza entonces a crear, a ordenar, a traer orden. Porque antes de Dios manifestarse, Dios trae orden a nuestra vida. Y Dios comienza a ordenar, Dios comienza a crear. Y una vez todo está creado, entonces Dios crea su máxima creación al hombre y a la mujer. Pero hay un dato curioso: cuando vamos a la Biblia específicamente podemos ver que una vez Adán y Eva toman del fruto que Dios les dijo que no podían comer, dice que descubrieron que estaban desnudos y se escondieron. Y Génesis capítulo 3 dice que cuando Dios va al huerto y cuando, dice el texto, cuando Adán y Eva escucharon que la voz de Dios se paseaba por el huerto, ellos se escondieron. ¿Por qué es importante ese dato? Porque ese dato me demuestra que no era ni la primera ni la segunda vez que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto paseándose. La voz de Dios para Adán y para Eva era una voz normal y acostumbrada en su rutina diaria. Véalo de esta forma: no es que Dios creó el huerto, creó los animales, creó todo, creó a Adán y Eva y los puso allí y se olvidó de ellos y siguió en su trono. No, Dios hace todo eso, pone al hombre y a la mujer en aquel huerto, pero Él también es parte de esa creación. Él también es parte de ese huerto. Él también es parte de lo que está ocurriendo allí. Y cuando Adán y Eva escuchan la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, como de costumbre, se escondieron. Y ahí es donde Dios le pregunta: ¿están escondidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y el primero que hace una pregunta en la Biblia es Dios. Y esa es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia: ¿dónde estás? Es la pregunta que nos hacen las esposas cuando decimos que vamos a llegar una hora y no llegamos. ¿Dónde estás? Pero como ya no llaman, ahora envían un texto, un WhatsApp, usted sabe. Esa es la primera pregunta que se hace en la Biblia y la hace Dios al ser humano. ¿Y por qué es importante que entendamos eso en el principio? Porque ahí estamos viendo una vez más que la intención de Dios siempre ha sido habitar con el hombre, habitar entre el hombre, hacer morada con cada uno de nosotros. La Biblia sigue narrando la historia, sigue pasando las páginas. Llegamos al tiempo de David, de los reyes, y podemos ver que llegó el momento en el que David quería, con una buena intención, David quería levantarle una casa a Dios, quería levantarle un tabernáculo. Antes de David levantarle la casa a Dios, la buena intención, el pueblo cuando estaba en Israel y cuando salen de Egipto, por el desierto rumbo a Canaán, allí el pueblo levanta un tabernáculo. Y ese tabernáculo era símbolo ¿de qué? De la presencia de Dios. Y allí en aquel tabernáculo en el desierto Dios se manifestaba de forma visible para el pueblo. Había una columna de nube que cuando se alzaba, ¿qué ocurría? Hagan maleta que nos vamos. Pero donde la nube se pasaba y se posaba y moraba, vamos a quedarnos aquí, porque aquí es que Dios quiere que estemos. Recuerden, hermanos, que el pueblo israelita llevaba 400 y pico de años allí, en Egipto, cautivo, oprimido. Y el único Dios que conocían era Faraón. Porque en ese contexto, en ese tiempo, Faraón era el Dios. Y para ellos en su mente, en su interior, ahora es algo nuevo: confiar en una deidad de quien hemos escuchado, no hemos visto, pero él dice que tiene más poder que Faraón. Por eso es que ellos constantemente querían volver a Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón era un Dios que ellos veían, pero el Yahvé, el yo soy, ellos no lo veían. Ellos veían las manifestaciones, pero no podían ver que tal vez existía como Faraón. Y por eso se pasaban comparando. Cuando el pueblo compara Egipto y Faraón con Dios, lo que están haciendo es comparar a Faraón al nivel de Dios. Pero tú y yo sabemos
que no hay hombre en la tierra, por más poder que pueda tener políticamente, que se compare a Jehová de los ejércitos, al Dios que servimos y adoramos. Pero sigo con la línea aquí. El pueblo está con ese tabernáculo caminando constantemente de aquí para allá. Y donde quiera que había la señal visible de Dios, la columna de nube que los acompañaba de día, de noche, la columna de fuego, era la señal visible de que Dios estaba con ellos, de que Dios habitaba entre el pueblo. Cuando llegamos una vez más a David, que le mencionó ahorita, David con la buena intención quería construir un templo a Dios, porque él quería que hubiera un lugar físico, donde cada vez que la gente mirara, no estuviera, ¿verdad?, moviéndose de tienda en tienda. Recuerde que aún el arca del pacto lo movían. Él quería que hubiera un lugar fijo, donde cada vez que la gente mirara, reconociera, allí está la presencia de Dios. Ese es el símbolo de la presencia de Dios. Y cuando él iba a hacer eso, Dios le dijo: David, tienes una buena intención y te agradezco tu buena intención de quererme levantar una casa, pero quiero que sepas que yo no habito en casas hechas por manos humanas. Quiero que sepas que si yo hubiese querido habitar en una estructura, hace rato lo hubiese creado, hace rato lo hubiese construido, pero mi intención no es habitar en una estructura que alguien pueda hacer para mí. Mi intención es habitar entre ustedes y en el corazón de cada uno de ustedes. Pero aún así Dios no se opuso, porque Él sabe que el ser humano necesita un lugar. Y le dijo a David: pero tus manos están sucias, así que tú no me vas a construir, lo va a hacer tu hijo, tu generación. Hermano, y ojalá todos los padres fuéramos como David. ¿Por qué, pastor? Porque David dejó todos los materiales ya comprados, todo en un almacén, y cuando vino su hijo Salomón, lo que hizo fue comenzar a construir con los materiales que tenía allí. Él le dejó todo ya, el plano hecho y todo. Lo que tenía que hacer era comenzar a construir, Salomón. Ojalá y todos nosotros fuéramos así. Pero bueno, la realidad es otra. Y así va hasta que llegamos entonces al Nuevo Testamento. Aparece Jesús en la historia de la humanidad. Y lo vamos a ver más adelante. Pero una de las cosas por las cuales se conoce el nombre de David, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que está embarazada, ¿cómo le dice el ángel a María que se va a llamar su hijo? Se va a llamar Emanuel, porque eso significa Dios con nosotros. Así que ahora Dios en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, no solamente va a cumplir su deseo original desde el principio de estar entre el ser humano, de estar con el ser humano, sino que en la persona de Jesús esa palabra también se hace viva y se hace carne. Juan capítulo número 1, ¿verdad? Ahí usted lo puede desglosar, lo vamos a ver más adelante, pero ahí usted lo puede ver cómo Juan lo desglosa. Cómo esa palabra se hizo carne, se hizo viva, habitó entre nosotros, se hizo carne, tomó forma de hombre, dice Pablo más adelante, tomó forma de siervo para habitar entre nosotros. Y una vez Jesús asciende, muere, resucita, asciende a los cielos, Jesús entonces deja al Espíritu Santo. Jesús no dejó a los discípulos huérfanos, ni tampoco dejó a la iglesia huérfana. ¿Me ayudas con el piano? Jesús dejó al Espíritu Santo con su iglesia. Y la presencia del Espíritu Santo es la señal de que, aunque han pasado más de 2000 años desde que Cristo murió, la presencia del Espíritu Santo es la señal de que Dios sigue estando entre nosotros. Dios sigue estando entre nosotros. Y el descenso del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del ser humano es el cumplimiento del deseo y la intención de Dios desde un principio. Dios no habita en un lugar que fue hecho por manos humanas. Y tú y yo no fuimos hechos por manos humanas. Fuimos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 2, y se lo mostré hace unos meses atrás en un mensaje. Génesis capítulo 2 dice que Dios fue el que formó al hombre y sopló sobre él aliento de vida.
Por lo tanto, Dios habita en ti, Dios habita en mí, Dios habita entre nosotros, porque nosotros, aunque estamos en un cuerpo humano, pero no fuimos hechos por cuerpo humano. Dios utilizó a nuestro padre y a nuestra madre para que fueran el vehículo para traernos a esta tierra. Pero antes de mis papás unirse, antes de mis papás planificar tener un hijo, antes de ellos enterarse que yo estaba en el vientre de mi mamá, ya en el cielo yo había sido creado, ya en el cielo yo había sido formado con una sola razón, con un solo propósito. ¿Cuál, pastor? Que cuando llegaras a esta tierra, tu corazón fuera la morada del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que tu vida vale tanto para Dios, porque tú cargas un pedazo de la presencia de Dios en esta tierra. Tu vida vale tanto para... Por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por eso es que Dios constantemente te dice, cuida tu corazón, porque a la que tu corazón se dañe, vas a dañar mi presencia también. Cuida tu corazón, porque a la que tu corazón se desvíe, vas a desviar mi presencia. Hermano, y nuestra lucha como cristianos es por tratar de preservar en nosotros la presencia de Dios todos los días. Esa es nuestra lucha, póngase a pensar. No luchamos para vencer al enemigo, porque ya él fue vencido en la cruz del Calvario. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no. Nuestra lucha diaria y constante es por mantener y preservar en nosotros la presencia y el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros. Por eso es que a veces en tu trabajo vienen situaciones que quieren revivir la vieja criatura. Se supone que no. Por eso es que a veces pasas por situaciones que parece que quieren despertar un carácter, un viejo hombre, una vieja mujer que ya Dios transformó y renovó. Pero que a estas alturas de tu vida cristiana tú sabes que si ese nuevo hombre vuelve a salir, lo que estás haciendo es desperdiciar la presencia de Dios que está en ti. Y el tesoro más grande que Dios nos dio para cuidar, hay que cuidar nuestros matrimonios, hay que cuidar nuestras familias, hay que cuidar nuestros hijos, hay que cuidar todo lo que Dios ponga a tu mano. Pero el tesoro primordial que Dios te dio para cuidar fue la presencia que Él depositó y que vive y habita en tu corazón. Esto está poderoso, yo espero que usted lo esté recibiendo en esta mañana. Mire, porque alguien en un momento dado describió este aspecto de Jehová entre nosotros, Jehová viviendo, habitando, morando en el hombre. Alguien lo describió de la siguiente forma, y cito, escuche bien: en el antiguo pacto, Dios permaneció fiel a su pueblo, acompañándolos en una columna de fuego y de nube, y después habitando en medio de ellos en el tabernáculo y en el templo. En el nuevo pacto, el único templo es la comunidad de creyentes. Y Dios habita no solo en la comunidad corporativa, en lo que es la iglesia. Dios también habita, dice esta persona, en cada miembro de forma individual. Y cierro la cita. Mira qué poderoso. Porque el poder no está en esta estructura. El poder no está en esas sillas. El poder no está en las consolas de aire acondicionado. El poder no está en las notas que Johnny está dando ahora de fondo. El poder radica y está entre la iglesia y en la iglesia. Si vas a aplaudir, aplaude fuerte para Dios. Ahí es donde radica. Y no te confundas. No es una crítica, pero quiero ser honesto y sincero con usted. Tampoco el poder está en una pantalla que pongamos en el altar, que quiero poner una ahí en algún momento dado. Pero el poder no está en esa pantalla. El poder no está en las luces. El poder no está en tener el mejor sonido, en tener el mejor streaming. El streaming es para transmitir. El poder no está en nada de eso. Tampoco el poder de la iglesia radica en el edificio que podamos construir o levantar o lo que vayamos a hacer.
El poder de la iglesia radica y está centrado en ella misma porque Dios lo puso en el interior de la iglesia. Pastor, ¿y quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. 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 Si tú fuiste lavado y comprado con la sangre de Cristo, fuiste hecho una nueva criatura, confesaste a Jesús y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, tú eres parte de la iglesia y en ti habita y está y mora la presencia de Dios. Por eso es que es posible que cuando tú llegas mañana a tu trabajo y te encuentres con tu otro compañero o compañera que no es de tu iglesia, pero que va a otra congregación y comiencen a hablar de sus cultos, de momento en la conversación entra el Espíritu Santo y de momento comienzan a experimentar algo diferente en la atmósfera de la oficina. Es que la palabra lo dice, no se trata de un lugar, se trata de donde hayan 2 o 3 congregados reunidos como en el nombre de Jesús. ¿Usted se acuerda del tiempo del COVID? Hermano, si nosotros para adorar a Dios no tenemos que estar aquí reunidos. Porque nuestra adoración a Dios no depende de una estructura. Y si teníamos que irnos al parking, recuerda ahí a coger calor, a coger sol, allí también sentíamos la presencia de Dios, porque el mismo Dios que se mueve aquí cuando nos reunimos en el nombre correcto, si allí afuera nos reunimos en el nombre correcto, allí también esa presencia se manifiesta. El hermano Marcos, y lo uso de ejemplo, Marcos, usted sabe que tiene su ministerio y sale todos los jueves y todos los sábados a evangelizar. Los reportes que él trae semanalmente, las victorias que Dios le da semanalmente en la calle. Allí no hay aire acondicionado, allí no hay butaca, ellos se están quemando del sol. Así le digo, Marco, cógelo suave porque el sol está que pica. Pero Marco dice, pastor, eso fue lo que Dios me mandó a hacer. Y las victorias que Dios les está dando, y lo uso como referencia, pero las victorias que Dios les está dando a él es señal de que el mismo Dios que se mueve aquí, que liberta aquí, que restaura aquí, es el mismo Dios que cuando tú te vas a la calle y te unes con alguien más a invocar ese nombre que es sobre todo nombre, allí también la presencia de Dios llega, allí también la presencia de Dios llega, trae libertad, trae salvación, trae restauración. Habita en nosotros. Y mire, para terminar, esto está bueno, pero cuando Elimar ahorita en el devocional leyó la Biblia, por un momento dado pensé que Elimar leyó mis notas en el iPad. Porque mira lo que Jesús dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Mira lo que dice Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? No voy a predicarle eso hoy, pero mira esa expresión otro. Cuando usted dice de otro es que está hablando de usted mismo. Alguien como yo. Es lo mismo que yo. Y Jesús está diciendo otro. No es alguien diferente. Lo hablamos más adelante, pero quería darle el dato. Os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros en algunos momentos, cuando tenga la necesidad, para siempre. Y mire el verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, tú, le conoces, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso es que tú y yo no podemos pretender que aquel que no conoce el Espíritu de verdad y aquel que no tiene una relación con el Espíritu Santo comprenda las experiencias espirituales que tú estás teniendo. Solamente aquel que dentro de él mora el Espíritu Santo y que en él habita el Espíritu Santo puede comprender las experiencias que tú estás teniendo con el Espíritu Santo. No todo el mundo. Ten cuidado a quien tú le cuentas tus experiencias espirituales. Ten cuidado a quien tú les cuentas tus experiencias con Dios, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder comprender y entender lo que Dios está haciendo contigo. Y una vez más en ese verso Jesús le está diciendo a los discípulos y a nosotros, su iglesia, posteriormente: el otro consolador que viene, el Espíritu Santo, mora con ustedes y estará en ustedes.
mora contigo y estará en ti. Mora entre ustedes y estará contigo. Por lo tanto, cuando se acabe esta reunión ya mismo, no tienes por qué irte triste esperando hasta el próximo domingo. El Espíritu Santo dice: quiero irme contigo a comer. Quiero irme contigo a lo que vayas a hacer. Hubo alguien por ahí que brincó. Quiero irme contigo a lo que vayas a hacer esta tarde. Y cuando te levantes mañana para ir a trabajar, a estudiar en los próximos días, el Espíritu Santo te quiere decir: yo quiero ir contigo a la escuela. Quiero ir contigo a la universidad. Quiero ir contigo a la cita médica. A ti que te van a operar en los próximos días, el Espíritu Santo te dice: quiero entrar contigo en la sala de operación y quiero acompañarte, quiero estar contigo. Quiero que recibas mi paz, quiero que estés tranquila, confiado. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un amuleto de la suerte. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo no quiere hacerte mal ni hacerte daño. El Espíritu Santo lo que quiere hacer es guiarte a vivir una vida santa, justa, digna, íntegra para con Dios y los hombres. Y termino. Mira lo que Pablo dice, 2 Corintios. Ya Jesús estableció que el Espíritu Santo mora en nosotros y mora entre vosotros y en nosotros. Pero mira lo que Pablo le dice a la iglesia en Corintios, 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Verso 14 al 18, y con esto termino. Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, y mira las preguntas y las comparaciones que comienza a hacer Pablo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente contra el incrédulo? ¿Y qué acuerdo, dice Pablo, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice Pablo, sois el templo del Dios que viviente. Tu Dios está vivo todavía. Tú eres templo del Dios que está vivo, no de un Dios muerto. Pablo sigue diciendo: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos de los ídolos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En la ciudad de Corinto abundaban los templos a otros dioses, a otros ídolos. Y había esa lucha interna en la iglesia de Corinto por el estilo de vida que había que vivir cristianamente al Dios que había llegado a esa ciudad. Y esta gente en la iglesia de Corinto estaban mezclando una cosa con la otra, había un forcejeo. Y por eso es que Pablo aquí en este capítulo 6 tiene que decirles a ellos: un momentito, las tinieblas no hacen pacto con la luz. Lo impuro no convive con lo puro. La injusticia no convive con la santidad. O eres o no eres. O estás aquí o estás allá. El templo de Dios, hablando ahí de la estructura física, Pablo le dice a ellos: el templo de Dios no hace alianza con el templo de los ídolos. Y mire bien, ahí en ese verso número 16, porque Pablo no hace una pregunta, Pablo está afirmando algo: ustedes son templo del Dios vivo. Y yo quiero decirte que tú eres templo del Dios vivo. Tú eres templo del Dios vivo. Tú eres templo del Dios vivo. Y cada vez que yo te veo a ti, yo veo el cumplimiento de la promesa y de la palabra de Dios. Cuando Él dijo: habitaré y andaré entre ellos. Cada vez, y menciono, ¿verdad? Para mencionar un nombre, nadie se ponga, pero cada vez que yo veo a la hermana Minin, yo veo al Dios que prometió habitar y andar entre mí. Cada vez que veo a Sonia, yo veo al Dios que prometió habitar y andar entre nosotros. Cada vez que veo a Manuel, el esposo de Limaria, Manuel, yo estoy viendo la promesa del Dios que dijo: habitaré
y andaré entre ustedes. Cada vez que los veo a cada uno de ustedes, yo veo la promesa de Dios donde dijo: yo habitaré y yo andaré. Porque cada uno de nosotros porta en esta tierra un pedazo de la presencia de Dios. Y cuando ese pedazo tuyo se une con el mío, y cuando mi pedazo se une con el otro, y cuando ese pedazo se une con el otro, y cuando comienza cada pedazo, te lo pongo de esta forma, de la presencia de Dios a unirse, a reunirse, a congregarse en un mismo lugar, allí en ese lugar, allí es donde está Dios, no por la estructura, sino por la gente. Y yo vengo a decirte en esta mañana que qué bueno que viniste perfumadito, arregladito, recortadito, ¿verdad? Bien acicalado, te planchaste, te tiraste la tela, gloria a Dios. Pero lo que provoca que la presencia de Dios se mueva aquí no es el traje que te pusiste, no es el maquillaje, no es el bondo, no es nada de eso. Lo que no es la plancha que te pasaste ayer. El bondo, ese chiste me va a salir caro ya mismo. Ese chiste me va a salir caro. También que iba. Las estilistas aquí saben que necesito un curso intensivo de belleza. Y no porque mi esposa no me enseñe, porque mi esposa me tiene el día en eso. El bondo. También que iba. Vente, mi amor. A ver si arreglamos esto aquí, vente. Mire. Pero lo que hace que la presencia de Dios y el poder de Dios se mueva en este lugar no es la ropa que te pusiste, no es el carro que te trajo aquí, no es el aumento de salario que tienen en el trabajo en estos días. Lo que hace que el poder se mueva en este lugar y que el poder se haga real en ti es que tú decidiste abrirle tu vida al Espíritu Santo y decir: Señor, aquí estoy. Usa mi vida para lo que fue creada y formada. Usa mi vida para que sea un altar. Para que de hoy en adelante lo que salga de mi corazón, lo que salga de mis labios, lo que mis ojos vean, solamente sea para ti. Y cuando mi carne me quiera desviar, cuando mi carne se quiera corromper, y cuando quiera hacer cosas que van contrarias a la presencia tuya que habita en mí, redargúyeme, Espíritu Santo. Háblame, examíname, escudriñame. Pero permite que mi vida constantemente sea un altar del templo del Dios vivo que prometió habitar y vivir entre nosotros. Recuerda que esta serie continúa en las próximas semanas, así que te invito a que te mantengas sintonía y puedas recibir esta revelación a tu vida de que ciertamente Jehová está entre nosotros. No estás solo, no estás sola. Dios está presente en tu vida y Él se hará real. Recuerda que soy el pastor Juan Carlos Ramírez. Escríbeme a las redes sociales, escríbeme al correo electrónico. Quiero saber de ti, quiero orar por ti y declarar esa palabra sobre tu vida de que ciertamente Jehová está contigo.